Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos en otro nuevo debate de Así son las cosas, en vivo por Canal 13 de Río Cuarto y para todo el sur de la provincia de Córdoba, también a través del canal digital 29.1. Voy a empezar directamente al tema. Hoy tenemos un poquito menos de tiempo, como cada jueves, así que vamos a ir directamente al tema que le proponemos. Voy a empezar con un interrogante. Si tuvieran que optar, ¿qué preferirían? ¿Quedarse sin energía eléctrica o sin agua en su casa? Por supuesto que las dos son indispensables y que si falta uno, tal vez al poco tiempo falte la otra en Río Cuarto. Pero como opción, yo creo que al pensarlo un rato, rápidamente nos tentamos a responder, no, por supuesto sin energía eléctrica, pero cuando uno empieza a dimensionar el drama que implica no tener el agua como la disponemos nosotros, admitiendo que hay zonas de la ciudad de Río Cuarto que tal vez en algún momento tenga baja de presión y que cuando hace mucho calor o se utiliza intensamente, el agua de que disponemos se ve mermada en algunos sectores. Pero también es cierto que uno de los valores agregados que tiene la ciudad de Río Cuarto es la calidad del agua potable que disponemos, inigualable, realmente, y el recurso que nos permite acceder a un bien indispensable para la humanidad a bajo costo. Y el compromiso nuestro parece no estar a la altura de las circunstancias de esa calidad. Por dos cuestiones, por el derroche, porque el ente municipal de obras sanitarias tiene un enorme déficit, por muchos que pudiendo pagar no la pagan y la derrochan habitualmente. Esto nos debiera poner en al menos una actitud reflexiva sobre todo lo que está sucediendo en Uruguay, en Montevideo, específicamente en el área metropolitana. Hay una crisis hídrica sin precedentes, que tiene a los uruguayos muy preocupados, pero además de muy preocupados, sometidos a situaciones que ponen en riesgo la calidad humana, la calidad de vida, porque están apareciendo enfermedades y se está advirtiendo que esto va a tener consecuencias. Bueno, vamos a hablar de esta cuestión, de cómo lo que falta en algún lugar, en este caso una crisis de un lugar que queremos mucho, nuestros hermanos uruguayos, lo derrochamos en nuestra ciudad. Bueno, de esto vamos a hablar, porque está un especialista, tal vez la que más sabe de la disponibilidad del recurso, doctora en geología, investigadora de la universidad, docente de nuestra Casa de Altos Estudios, especialista en hidrología ambiental. Gracias por venir, Mónica. Muchas gracias a vos. Bueno, te faltó un título. ¿Cuál? Jubilada de la universidad. Jubilada de la universidad. Bueno, ¿está contenta con eso? Sí. Bueno, pero no se jubiló de su especialidad. No. No se jubiló de su especialidad. Bueno, que disfrute el jubileo. Muchas gracias. Mucho ha trabajado en distintos lugares del mundo para que bien merecido lo tenga. Y voy a saludar, vendrá en el mes de noviembre, tengo entendido, a la Universidad Nacional de Río Cuarto, al profesor Carlos Santos, que es integrante de la Comisión Nacional de Defensa del Agua y de la Vida, está en Montevideo, en Uruguay, pero además es docente de la Universidad de la República, del Centro Universitario Regional del Este, y es miembro de la Asociación Argentina Uruguaya de Economía Ecológica. Espero haber presentado bien, Carlos, su currículum. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Guillermo. Saludos para toda la audiencia, para la colega. Hola. Una simple corrección. En este momento estoy, afortunadamente para mí, en Maldonado, en el este de Uruguay, tomando agua dulce. Ah, perfecto. Bueno, porque hay que aclararlo, eso está muy bien que lo haga, porque usted vive en Montevideo, pero una vez por semana va a Maldonado. Exactamente. Reparto mis obligaciones laborales en la Universidad de la República, en la Facultad de Ciencias Sociales en Montevideo y en el Centro Universitario Regional del Este aquí en Maldonado. Bueno, ¿y por qué en Maldonado o en buena parte del país tienen agua disponible y no en el área metropolitana de Montevideo? Bueno, porque esta crisis que se ha consolidado desde fines del año pasado, pero con fuerza en los últimos 3 meses, afecta sobre todo a la cuenca del río Santa Lucía, que es la cuenca hídrica que abastece a Montevideo y a toda la zona metropolitana, básicamente la ciudad de la costa. ¿Sí? Es una zona del departamento de Canelones, contiguo a Montevideo, sobre el Río de la Plata, donde reside aproximadamente el 60% de la población del país.
Aquí en Maldonado nos abastecemos de agua de la laguna del Sauce, que es también el mismo sistema que abastece a Punta del Este, que es la región quizás más conocida por los vecinos de ese lado del Río de la Plata, digamos. Entonces, afortunadamente, aquí y en el resto del país no estamos teniendo el problema que sí existe en la zona metropolitana, que compromete el abastecimiento de agua, está comprometiendo en este momento el abastecimiento de agua para como decía, el 60% de la población del país. Bueno, esto genera movimientos internos. Hay gente que se está yendo de la capital a otros lugares temporariamente para resolver, no tener disponible el recurso en Montevideo. Bueno, no lo tenemos identificado eso como una tendencia, pero es probable que ocurra en los últimos días. El pasado fin de semana, por ejemplo, hubo zonas enteras de la capital, de Montevideo, que tuvieron cortes prolongados del servicio, ¿sí? Y ahora se ha comenzado a constatar en algunas zonas una bajísima presión de agua en virtud de que esas imágenes que ustedes están mostrando son elocuentes, ¿no? De que se han prácticamente agotado las reservas de agua dulce disponibles para la región metropolitana. ¿El agua dulce en Uruguay la toman todas de los embalses o se extrae del acuífero también? Bueno, eso depende de la región del país. En muchas zonas del interior del Uruguay, ¿sí? Se utilizan perforaciones donde se recurre al manto de las reservas subterráneas. En algunas regiones, por ejemplo, en las localidades de Rivera y Tacuarembó, existen perforaciones y se toma agua del acuífero Guaraní, por ejemplo, que es quizá el más conocido, pero después en la mayor parte de los casos se toma de cursos superficiales de agua, arroyos y ríos, y en el caso, como decía, de Montevideo, se toma del río Santa Lucía. Es un río en el cual se ha hecho un embalse que tiene ya unas 3 décadas de funcionamiento, y en ese embalse se acumula agua que se va potabilizando y se va enviando por un sistema de cañerías a una distancia aproximada de unos 60 kilómetros de la capital. ¿Por qué se dice, profesor, que queda muy poco de reserva de agua potable en Montevideo? ¿Cómo se administra eso y por qué hay escuchado una categoría de agua potable y agua bebible? Bueno, eso es un eufemismo que han generado las actuales autoridades, el ministro de Ambiente y las autoridades de salud pública, el propio presidente de la República ha utilizado ese eufemismo que en realidad no existe en nuestra normativa, ¿no? ¿El agua es potable o no es potable, ¿no? Y de hecho, hace exactamente 2 meses que todo el sistema metropolitano no está recibiendo agua potable. El agua que se está recibiendo a través de nuestras cañerías, de nuestras canillas, no cumple con los estándares de potabilidad que establece la propia legislación en Uruguay, la propia normativa, ¿no? Entonces ahí, desde hace 2 meses, las autoridades dicen que es cierto que no es potable, reconocen que el agua no es potable. Álvaro Delgado, el secretario de la Presidencia, uno de los actores que ha hecho esta clasificación, ¿no? Dice, pero es bebible. O sea, la gente puede consumirla de cualquier manera, aunque no cumple con el estándar de potabilidad. Las propias autoridades de salud pública han, por ejemplo, emitido una serie de recomendaciones para grupos específicos de población. Las personas hipertensas, las personas con enfermedades renales, niños y niñas menores de 2 años, ¿sí? O sea, se recomienda que todos esos grupos poblacionales no consuman el agua de las canillas. Por ejemplo, una de las recomendaciones es que las duchas sean cortas, porque parece que respirar el vapor del agua con la gran cantidad de cloruro que tiene incorporada puede generar determinado tipo de afecciones cutáneas o también de afecciones respiratorias, ¿no? Entonces, en realidad, esta agua que nos han presentado en estos últimos 2 meses como bebible tiene una serie de problemas que han hecho que las propias autoridades sanitarias estén emitiendo estas alertas. Cuando va a la canilla y sale agua y la toma, ¿se nota? ¿Tiene otro gusto, otro sabor? ¿O puede generar confusión y tomarla igualmente? Porque entiendo que se ha disparado la venta de agua mineral, la que nosotros conocemos, la que se vende en botellas. El agua embotellada ha tenido un aumento de ventas de más de 500%. No, es impresionante, es impresionante. Es como tomar agua del mar directamente cuando uno abre la canilla. No se puede tomar. Digamos,
No se puede tomar, no se puede preparar un té, no se puede preparar el mate. Las mascotas rechazan el agua de la canilla, para que se hagan una idea, ¿no? O sea, realmente es un tema dramático. De todas maneras, hay que plantear esta información, porque creo que es una de las claves que los colectivos sociales han intentado colocar en la discusión, pese a que el gobierno no reconoce esta situación. Más del 50% de la población del área metropolitana sigue consumiendo el agua de la canilla porque no tiene alternativa, porque no puede hacer frente al costo económico de comprar agua embotellada para, por ejemplo, cocinar, ¿no? O sea, profesor, ¿de cuántos millones de personas estamos hablando? Cuando dice más del 50%. Estamos hablando de toda el área, la ciudad de Montevideo tiene aproximadamente 1,5 millones de habitantes. Y cuando hablamos del área metropolitana, hablamos de 1.800.000 personas. Y según la encuesta que realizó una empresa consultora, el 49% de la población, o sea, unas 900.000 personas, están consumiendo aún el agua de la canilla en estas condiciones de no potabilidad porque no pueden hacer frente al costo económico de comprar agua. Es decir, se están enfermando. Claro, el problema es que no son enfermedades que podamos constatar en un momento dado, porque no son eventos agudos de contaminación, sino que es una contaminación crónica que se está generando por esta ingesta aumentada de sodio. Sí están habiendo muchos problemas sanitarios con las personas hipertensas, por ejemplo, que las que no han podido sustituir el consumo de agua de la canilla están teniendo problemas de ajuste, por ejemplo, de su medicación para el control de la presión arterial. En Uruguay es un problema grave la presión arterial en la población. Tenemos una población envejecida y entre los 14 y los 67 años, el 35% de la población tiene problemas de hipertensión arterial. La calle Pou ha dicho que esto se soluciona con la lluvia, no hay otra alternativa. ¿Se trata de un fenómeno estrictamente meteorológico o se han combinado circunstancias o en otra sequía este problema no estaba? Bueno, lo de la calle Pou es consecuente con la actitud que ha tenido el gobierno, que ha sido sentarse a esperar la lluvia, ¿no? Y no tomar medidas preventivas ni anticiparse a este evento que estaba siendo pronosticado por la gente que trabaja en el área de meteorología desde hace mucho tiempo. Hace 3 años que está instalada este evento de sequía generalizado y desde octubre del año pasado el propio gobierno actual decretó una emergencia hídrica para el sector agropecuario, no así para el sector de abastecimiento de agua a la población. Entonces, es cierto que es un evento de sequía histórico, según los registros hidrometeorológicos, es una de las peores sequías en los últimos 50 años en el país, pero también es cierto que hay una serie de actividades extractivas vinculadas directamente con el uso del agua en diferentes territorios del país que está afectando la disponibilidad de agua tanto en cantidad como en calidad, ¿no? Entonces las organizaciones sociales han instalado una consigna en esas manifestaciones que ustedes mostraban recién en imágenes y que se han sucedido prácticamente a diario desde que se comenzó a entregar agua no potable por las canillas, con una idea que es muy fuerte y que además es muy gráfica de la situación, ¿no? Dicen, no es sequía, es saqueo, ¿no? O sea, podríamos traducir y decir, no es solamente sequía, sino que sobre todo es una práctica sistemática de extracción de agua potable con fines vinculados, por ejemplo, a la producción de pasta de celulosa, la producción de soja, la producción de carne vacuna, la producción de arroz, son los principales sistemas productivos del país que se están basando en la exportación de agua, ¿no? Básicamente lo que hacen es utilizar agua para sus sistemas productivos, por la cual no aportan ni un solo peso, porque en Uruguay no se cobra ningún tipo de canon por el uso de agua. Los que sí pagamos por el uso del agua somos los usuarios del sistema de obras sanitarias del Estado, ¿no? O sea, es decir, que la pastera, esa que generó tanta polémica cuando se levantó frente a la costa argentina, eso extrae millones y millones de litros de agua potable que es utilizada para sus propias actividades y por las cuales no paga. Exactamente. La primera pastera, la que generó el problema, fue la que está ubicada en Fraivento, frente a Gualeguaychú, ¿sí? Esa pastera, que es de la empresa UPM, de origen finlandés, consume 1 millón de metros cúbicos de agua por día, ¿sí? Que es como 2 Montevideos
por día. En ese caso no es agua potable, sino que es agua que extrae del río Uruguay, ¿sí? Y que es utilizada en el proceso productivo. Pero esa fue la primera fábrica de celulosa. Nosotros ahora en Uruguay tenemos 3 fábricas de celulosa, y la más reciente, la que se ha inaugurado hace pocos días, duplica la cantidad de producción y de consumo de agua a la primera fábrica de celulosa. Es la más grande del mundo. Está ubicada en el centro del país, cerca, en el límite con el departamento de Tacuarembó, en un lugar que se llama Pueblo Centenario. Entonces, en realidad, digamos, hoy en día la producción de celulosa en Uruguay es el sistema productivo que consume más agua con respecto a todos los demás. Profesor, me permito invitarlo a que compartamos el reportaje con la especialista local en este ida y vuelta. Recién me decía Mónica, usted que esto es no una señal de crisis regional hídrica, sino falta de provisión en Uruguay. Sí, bueno, lo saludo al colega que ha explicado también, lo escuché también en el reportaje que le hiciste en la radio. Yo comparto sus opiniones prácticamente en totalidad. Fíjate que nosotros estamos también con los últimos años secos. Digamos, en el 2018 acá llovieron 1.200 milímetros, estuvimos muy por encima de la media de Río Cuarto, por ejemplo, que es de 800 milímetros. Pero en el 2017 no llovió tanto, 2019, 20, 21 llovió también menos. El año 22 llovieron 400 milímetros y no fue el año más seco de los últimos 130 años. Hemos tenido años peores. Pero lo cierto es que estos últimos años secos a nosotros nos han significado caudales menores en nuestros ríos en la provincia y la baja del nivel freático en el acuífero libre. Acuérdese la gente que cuando nosotros hablamos de acuífero estamos hablando de lo que normalmente ellos llaman napa, y el libre es aquel que está conectado con la fase atmosférica que recibe recarga de lluvias, mientras que tenemos en profundidad a 200, a 300, a 400, a 500 metros capas que llamamos confinadas, cuya recarga es muy lenta. Entonces ahora, y que hay que cuidar. Después vamos a hablar de Córdoba y de Río Cuarto, pero en el caso de Uruguay hay una falta de planificación importante. Yo te voy a contar un ejemplo, y bien rápido, de lo que yo vi en Quito. Y vas a ver que lo que le pasa a Uruguay, a un montón de provincias y ciudades argentinas y a otras del mundo, es falta de planificación. En Quito sacan agua del río. Es una zona donde llueve mucho. Está rodeado de volcanes. Cuando nosotros fuimos al Congreso Internacional de Hidrogeología que se hizo en Quito, la primera persona que tomó la palabra fue el intendente de la ciudad. Y hablaba como si fuera un hidrogeólogo. Es decir, que había hablado mucho con los de la academia. Y dijo, yo me retiro de acá y en estos días debatan, pero yo quiero que me digan qué ponemos en la ley de agua para que nosotros tengamos una explotación sustentable. Quito tiene un estudio del acuífero de Quito y de las distintas capas acuíferas que tienen pocos en Sudamérica. De hecho, muchos de los profesionales han venido a trabajar con nosotros en Argentina. Y lo que hacen ellos es lo que se llama, que creo que el colega uruguayo le dio un nombre, es la explotación planificada y conjunta de los recursos. Desde la cosecha de agua de lluvia, los ríos, los lagos y los acuíferos, todo debe ser mirado integralmente. Entonces, cuando los volcanes que rodean Quito empiezan a tirar más polvo que de costumbre, que se les pone el agua negra, inmediatamente paran todas las bombas que abastecen a la ciudad, que sacan agua de los ríos, y empiezan a a abastecer, ya tienen vinculadas las perforaciones, con el agua subterránea. Entonces nunca se quedan sin agua, nunca se quedan sin agua. Porque además sabemos que el agua superficial se renueva permanentemente. Eso es un ejemplo excepcional. Sí, casi nunca lo ves, casi nunca lo ves. Lo que pasa es que hay situaciones y situaciones. Uruguay tiene una geología muy particular. Tienen una gran parte del país donde lo que afloran son rocas volcánicas. Las rocas volcánicas están fracturadas, pueden contener agua, pero no son los mejores acuíferos. Entonces, yo primero quiero decir que espero que hablen con los hidrogeólogos uruguayos.
porque hay gente que es brillante. La cantidad de información que hay de la de hidrogeología de Uruguay es muy grande. Están sobre el acuífero Guaraní, que es una de las reservas de agua más grandes del mundo, aunque no esté en todo el país en las mismas condiciones, pero hay estudios de todo tipo, de un montón de capas acuíferas. Y si vos vas y perforás en esa roca fracturada aflorante, que es un basalto, depende de cómo diseñes la perforación, podés sacar 2.000 litros por hora o 50.000 litros por hora. Ahora, para llegar al acuífero Guaraní, a lo mejor te hace falta una perforación de 600, 800 o 1.000 metros de profundidad. Eso es muy caro. Sin embargo, todo eso es más barato que hacer embalses, porque hay una costumbre mundial de que todo se resuelve haciendo embalses. Es lógico, nosotros vemos el agua superficial, circular, no la queremos dejar ir. Está bien hacer embalses, pero hay que replantear los embalses porque ya sabemos que afectan y mucho las cadenas tróficas. ¿Sí? ¿Puedo hacer un punto ahí para preguntarle a Carlos si esto está estudiado, si efectivamente hay una planificación, si había un cuidado en Montevideo del uso del recurso, sabiendo que tenían este problema, o nunca se pensó que iba a pasar esto? Tal cual lo que comentaba Mónica, Guillermo, y les agradezco mucho por las apreciaciones. Me tomo unos segundos para hacer un poco de historia. En Uruguay, en el año 2004, por iniciativa popular, se hizo un plebiscito para reformar la Constitución de la República, en la cual se agregó un artículo que establece que la gestión del agua en el país debe ser realizada en base a criterios de sustentabilidad, o sea, considerando las generaciones futuras, con participación social y bajo control directo y exclusivo del Estado, ¿no? Y además, digamos, todo eso enmarcado en una idea de el agua como un derecho humano. Ese proceso que fue, digamos, desplegado por el colectivo de la Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida, y que fue aprobado por más del 65% de la ciudadanía en las elecciones del 31 de octubre del año 2004, abrió un espacio de oportunidad en el cual, durante el primer periodo de gobierno del Frente Amplio, con la presidencia de Tabaré Vázquez, se desplegó un proceso participativo de construcción de la Ley Nacional de Aguas, que se terminó aprobando en el año 2009. Esa Ley Nacional de Aguas estableció la creación de comités regionales de recursos hídricos y comisiones de cuenca en diferentes puntos del país, que son espacios en los cuales participa el Estado, la academia, la sociedad civil y los usuarios del agua, y donde se establecen marcos de acuerdo general y de orientaciones políticas para la gestión de los recursos hídricos en Uruguay. La academia ha sido totalmente dejada de lado por parte del actual gobierno en el acompañamiento de este tipo de decisiones. La Comisión de Cuenca, que aborda la cuestión del río Santa Lucía, no fue convocada durante el año pasado, salvo un periodo muy corto de tiempo entre diciembre y enero, el periodo vacacional, para tratar una iniciativa privada que el gobierno estaba impulsando, ¿sí? El gobierno amparó una iniciativa privada de construcción de una planta potabilizadora del Río de la Plata, pero nunca se trató ninguna de las medidas que se fueron desplegando en torno a esta crisis hídrica, a esta sequía, hasta hace 15 días, donde se convocó a uno de estos espacios el pasado 21 de junio, y donde las únicas propuestas que se presentaron las presentó la sociedad civil, las organizaciones nucleadas en la Comisión de Defensa del Agua y de la Vida, con apoyo, con soporte de la academia, ¿no? Y lo que es increíble es que en la sesión siguiente, que fue la semana pasada, las únicas medidas que se están discutiendo son las que plantean las organizaciones sociales. El Estado está en silencio, no tiene propuestas, no tiene alternativas. Ha habido una improvisación que llama la atención por lo grave, ¿no? Y donde eso, digamos, los dos mensajes que da el gobierno son esperar la lluvia y que la solución la brinde el sector privado a través del consumo de agua embotellada. Sí. La falta de planificación, ¿no? Sí, no, bueno, claro, esperar la lluvia es casi una ingenuidad, porque el agua subterránea se usa justamente para esto, para la contingencia. Cuando tenés problemas... Cuando el ciclo es negativo, aprovechar el agua subterránea. Por supuesto, pero si no hay obras, si no está planificado... Bueno, pero lo que pasa es que un embalse te lleva
años. Una perforación te puede llevar 2 días. Con una a Montevideo no le alcanza. Van a tener que ser 50 o 100. Pero el gobierno va a tener que poner plata para resolverle este problema a la gente. Sí, bueno, Pepe Además, Mujica lo dijo, pensamos que... que nos dormimos todos. Sí, dijo que se durmieron todos y que pensamos mucho en no tener déficit y nos olvidamos de tener las obras para garantizar la calidad de vida. Por supuesto, es una falta de previsión absoluta, porque además... primero, el Estado no puede desconocer a la academia. Eso pasa en muchos países. Por ¿Acá? suerte, no, nosotros lo revertimos en la provincia de Córdoba a costa de golpear puertas. Por eso se cambió la ley de aguas subterráneas de la provincia cuando nosotros hicimos el estudio, la exploración de toda la provincia, que le dijimos, estas son las capas acuíferas, esta es la calidad del agua, esta es la contaminación, esta es la edad del agua, porque no podés explotar cualquier agua. La provincia ahora, con los nuevos datos, te dice, usted, si supera la arcilla verde que pasa al acuífero tal, que tiene agua de más de 10.000 años, no puede sacarla. Y está bien, porque está bien que se use el agua para el ganado, está bien que se use el agua para la agricultura y está bien que usemos el agua ¿Y eso para se todo. controla? Bueno, nosotros en general tenemos bastante control, acá sí se paga el canon y además hay obligación de parte de los dueños de los campos, de las propias ciudades que tienen perforaciones y de los perforistas y los geólogos que hacen el control geológico de las perforaciones, de declarar. Cada perforación debe ser declarada y se declaran un montón. Pero siempre alguna queda debajo de la mesa. Bueno, cuando venga a Río Cuarto, Carlos va a tomar un agua que le va a parecer la mejor del mundo, pero es inagotable el recurso nuestro porque tenemos una actitud muy displicente, la derrochamos, no la cuidamos. Sí, sí, Río Cuarto es muy derrochador de agua. Nosotros tenemos un acuífero excelente para que sepa nuestro compañero lo que nos está pasando. A diferencia de lo que pasa en Uruguay, que hay una geología muy diferente, pero siempre hay que pensar que el agua subterránea es el recurso de agua dulce, aunque hay aguas subterráneas que son saladas, nunca llegan al valor del mar en general en los primeros 1000 metros. Es el recurso, es el volumen de agua más importante, mucho más importante que los ríos y los lagos. Para que vos tengas una idea, vamos a tomar Río Cuarto y alrededores. La ciudad de Río Cuarto distribuye 40 hectómetros cúbicos de agua. Pues el acuífero tiene 2.000. Entonces, a veces... hay 2.000 que se renuevan. No, de esos 2.000 se renuevan más o menos unos 60 hectómetros cúbicos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos usando el acuífero libre, que está en contacto con la fase atmosférica, y la lluvia va reponiendo agua en los porcentajes de esto que te digo. Más o menos unos 60, 70 metros cúbicos, dependiendo de la zona en la que estamos. Ahora... Yo me he leído todos los trabajos de acuíferos de todo el mundo, nunca vi ningún acuífero que se agotara, pero depende de la situación. Depende de la cantidad de gente que tenés arriba. Montevideo es grande, estamos hablando de una ciudad como la de Córdoba, sí. Que fíjate que Córdoba se abastece del dique del lago San Roque, del dique del Río Segundo. Bueno, y además tiene un montón de perforaciones también la ciudad de Córdoba. Entonces siempre para la contingencia hay que recurrir al agua subterránea. Ahora el Estado urgente tiene que poner plata y hacer perforaciones, preguntarle a los brillantes hidrogeólogos que tienen para empezar a disponer de agua para la gente. ¿Es seguro, Mónica, las perforaciones? Porque cuando se corta la energía eléctrica no podés sacar el agua y no, aquí lo estamos notando. No. Por supuesto que no. ¿No es mejor la toma de agua del río que tenemos, que en su momento era la única fuente de recursos? Nosotros no tomamos agua del río. Nosotros tenemos la galería filtrante que toma agua del acuífero, que está ubicada al lado del río. Entonces, el río, dependiendo de la altura que tiene, le puede llegar a aportar. Pero de acuerdo a nuestros estudios, incluidos estudios isotópicos del agua, ya casi el río no le está aportando por la posición del río respecto a la galería. Y además tuvimos que hacer perforaciones para abastecer con más agua a la galería, así que ahí estamos gastando electricidad. La ventaja grande de la galería, si bien hay una parte que naturalmente se la aporta el acuífero, es que viene por gravedad, por un acueducto, a la ciudad. Pero... No necesitamos... Mira, si Uruguay tiene la plata suficiente y las ganas de hacer las cosas, hay lugares donde tienen grandes acuíferos y las perforaciones son surgentes. ¿Qué quiere decir eso? Que vos haces la perforación a lo mejor a 600 metros y el agua surge, como pasa en la zona de Salto. Si el agua está surgiendo, vos no necesitas energía eléctrica para sacarla, como tenemos acá surgentes en Río Cuarto y en un montón de lugares de Córdoba. Entonces vos tenés y acá además se comete la barbaridad de dejarlos abiertos para llenar lagunas. ¿Los urgentes se los deja abiertos para llenar? Los urgentes, hay gente que los deja abiertos para llenar lagunas o los tira a los arroyos.
Entonces, acá hay control, pero falta. ¿Esto en Uruguay se tiene como referencia, Carlos, de la posibilidad de hacer estas obras? Porque pareciera que están rezando para que llueva solamente. Bueno, es que parte, digamos, de las obras improvisadas que ha desplegado el gobierno actual en las últimas horas ha sido salir a hacer perforaciones dentro de la propia ciudad de Montevideo. En las áreas verdes de la ciudad se están haciendo perforaciones y se han encontrado algunas reservas de agua que se están utilizando, por ejemplo, para abastecer hospitales o algún tipo de centros educativos, pero que son de una escala muy acotada, ¿no? No plantean una solución sistémica para todo el problema, ¿no? Y como decía Mónica, en la región de Salto, que es la región del basalto, la que está ocupando el área del acuífero guaraní, existen, por ejemplo, complejos termales que utilizan agua subterránea, pero también ahí están algunas de las empresas que están embotellando agua, que son las que actualmente están abasteciendo el consumo que se ha aumentado exponencialmente en la zona metropolitana. Entonces estamos consumiendo para nuestra vida cotidiana agua embotellada que viene de esa región, pero a través de empresas privadas, como también es el caso de la empresa Danone, que es propietaria de otra de las grandes empresas de agua embotellada que ocupa más del 60% del mercado en la zona de La Valleja, en las sierras del este, donde también tiene pozos subterráneos, ¿no? Entonces, paradójicamente, ha sido el sector privado el que se ha dado cuenta de la utilidad de estas aguas subterráneas, y el Estado está en una actitud muy parsimoniosa apostando a otro tipo de soluciones. Por ejemplo, una de las obras que se está haciendo es un trasvase de cuenca dentro de la propia cuenca del río Santa Lucía con uno de los afluentes también aquí en la zona sur, que es el río San José, pero es una obra que tiene implica la construcción de una cañería, de una tubería que conecte un río con el otro, que tiene aproximadamente 60 kilómetros, y que va a llevar por lo menos un mes de obra. Y estamos en una situación en la cual de un día para el otro probablemente nos quedemos sin la reserva de agua dulce. Entonces, en realidad es una situación bastante dramática. Recién citó lo de la cantidad de habitantes. Nosotros consumimos muy por encima de la media, litros diarios. Sí, nosotros tenemos una dotación de 400 litros por persona por día. Disponibles, digamos que los usamos. Los usamos. Los abusamos. Sí, los abusamos. Los abusamos. ¿Y con 200.000 habitantes eso no entra en crisis? ¿O hay una escala demográfica que lo pondría en crisis? No, acá, porque una cosa es tener la fuente de agua. Bueno, antes de contestarte eso, te quiero decir que, a diferencia a lo mejor de lo que está pasando en Uruguay, acá el Estado tiene una presencia grande y yo espero que la siga teniendo. Porque... acá en Río Cuarto, ¿sabes? No, acá en todo el país. En todo el país y en la provincia de Córdoba. Córdoba es pionera en esto porque tenemos el código de agua más viejo de todas las provincias. En el código de agua el consumo humano es prioridad. No importa qué esté pasando con el agua, todo se suspende para darle agua a la gente. Es prioritario. Pero además... Acá se han hecho acueductos desde la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia para abastecer a todas las poblaciones del este que tenían tanto problema con agua, con arsénico. Sí. El sur de Córdoba también tiene mucho problema con arsénico. Además, el agua superficial y subterránea es propiedad de las provincias y ella lo que hace es concesionar, por ejemplo, en el caso de Río Cuarto, para que Río Cuarto explore y explote. En ese sentido, yo tengo que decir que la empresa municipal de obra sanitaria es realmente una empresa que sí mira a la academia. Sí, mira la academia. Ellos, cuando tienen problemas hidráulicos, geoquímicos, de lo que sea, nos preguntan de reservas de agua. Pero yo lo que te diría es que, en relación a lo que me preguntaste, nosotros con 200.000 habitantes no estamos en peligro, ¿pero por qué? Porque tenemos un acuífero excelente. Generoso. Sí, generoso, con una muy buena reserva y con posibilidad de que, habiendo más gente, se pueda ampliar la redistribución. Tenemos una batería en banda norte, una batería en banda sur y la batería que está al lado de la galería filtrante, más la galería filtrante. Ahora, sale mucha plata hacer perforaciones, sale mucha plata gastar energía eléctrica y sale mucha plata hacer cañerías y distribuir. La gente la tiene que cuidar más.
Porque si nosotros logramos bajar la dotación, bajar esa cantidad de agua que usamos por día, la gente de los barrios periféricos va a dejar de quejarse, no tengo presión de agua, y etcétera, Sí, porque etcétera. el sistema no alcanza a proveer ese consumo. No, claro, es demasiado. Pero además hay mucha pérdida por fatiga de materiales, Sí, por antigüedad, supuesto. vemos Sí. agua corriendo todo el tiempo por la calle. Sí, esas son cosas que parcialmente, no sé si habrás visto que en la página de la EMOS están permanentemente publicitando, que están arreglando tal caño, Sí, tal sí. otro, pero para que tengas una idea de las pérdidas, de los problemas que tenemos, nosotros una vez aforamos la galería filtrante y aforamos la llegada del agua del acueducto de la galería. ¿Qué significa aforar? Perdón, medimos el caudal. La cantidad de agua, el volumen de agua Sí, que sí. salía por unidad de tiempo de la galería filtrante hasta el tanque de reserva. La mitad se perdía por pérdidas. Así que se tuvieron que poner a arreglar en un montón de lugares, pero hay muchos que no se pueden arreglar porque están en zonas rurales que a lo mejor... Entonces, ¿qué hizo la EMOS? Nos pidió un estudio de toda la región para pedir un crédito, que es muy grande obviamente para hacer una obra así, para ver si podemos hacer un nuevo acueducto desde aquella zona. Pero yo lo que te quiero decir... O sea que se está planificando, no Sí, se sí, está no. mirando para otro lado. No se están quedando cruzados de brazos, pero yo creo que va a haber que hacer un acueducto nuevo con una obra nueva allá en la zona de la galería, que es donde está nuestra mejor agua, porque es la zona pedemontana, al lado de la sierra, donde hay recarga. Bueno, es una zona excelente. Pero es una obra impresionante. Sí, es grande. Esa sí que no la resolvés a lo mejor, porque una perforación, ¿cuánto vale ahora? Es mucho más barato que hacer un embalse. Y está bien que el gobierno de Montevideo, de Uruguay, y en la ciudad de Montevideo haya empezado a hacer perforaciones para abastecer hospitales y demás. Y que siga haciéndolas, pero que las cuide, que las monitoree, porque acá se han hecho perforaciones para drenar el acuífero en los barrios del sur, y se robaron las bombas. Cuando hubo que drenar de vuelta, hubo que ir a hacer de nuevo y a comprar bombas de vuelta. Entonces, todo eso implica la participación ciudadana, como dice él, y el control del Estado en forma permanente. Pero además yo no quiero dejar de decir una cosa, no sé si se te acaba el tiempo. No, tenemos 3, que 4, es 5 minutos. muy importante, muy importante. Es la que más nos aqueja en el mundo. Estamos contaminando absolutamente todo lo que hay. Aire, suelos, agua. Es muy grave el problema de contaminación. Entonces, como bien decía él, están haciendo perforaciones en Montevideo. Bueno, tampoco sé si van a encontrar siempre agua buena en Montevideo. A lo mejor en algunas periferias o toman a cierta profundidad, los hidrogeólogos eso lo saben, sacan agua buena. Pero en algunos casos van a sacar agua muy contaminada, porque si no tenés una red de alcantarillado, la red de cloaca que le decimos nosotros, los pozos negros, el saneamiento in situ, te contaminan y mucho la ciudad. Carlos, para ir finalizando... sabemos que son tranquilos los uruguayos un poco más que nosotros. No como yo. No, es apasionada. Cada vez que habla de agua, Mónica, es muy interesante escucharlo. Pero, ¿cuál es el clima social hoy en Montevideo? ¿Cómo se lo toman? Bueno, hay un sector de la población que está realmente indignado, ¿no? Yo lo comentaba desde mayo, cuando se inician, digamos, estos anuncios del gobierno de que se van a aumentar los niveles de sodio y de cloruro y que se va a afectar la calidad del agua, comenzó a haber movilizaciones cotidianas, movilizaciones autoconvocadas por redes sociales de diferentes colectivos en diferentes barrios, ¿no? Hubo una movilización también muy importante en la capital convocada por el PIT-CNT, que es la convención de trabajadores que reúne a todos los sindicatos del país, junto con otros colectivos como la Comisión del Agua y de la Vida o la Federación de Cooperativas de Vivienda. Obviamente que estas movilizaciones no se han podido sostener a lo largo del tiempo, ya llevamos 2 meses de esta situación, ¿no? Entonces lo que ha empezado a ocupar el espacio público ahora son asambleas. Se están organizando asambleas en plazas públicas, ¿no? En lugares abiertos, en ferias vecinales. La gente se empieza a reunir a hablar de cómo enfrentar esta situación, ¿no? Por ejemplo, en determinado momento comenzaron a compartirse estrategias con respecto a cómo desalinizar, cuando el principal problema era el sabor salado del agua, estrategias de los vecinos y las vecinas para desalinizar el agua de diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, congelando el agua y eliminando la primera agua que se descongelaba para poder utilizar el resto en la preparación de alimentos, ¿no? En una primera etapa. Y después, por ejemplo, compartir la indignación de los problemas que empiezan a generar a nivel doméstico la rotura de electrodomésticos vinculados con la corrosión del agua por la cantidad de sal que tiene, ¿no? Eso está empezando a suceder y está empezando a ser un problema
ni que hablar de los problemas de salud o, por ejemplo, las comisiones de fomento a nivel escolar, ¿no? Tratando de ver cómo en los centros educativos acercar agua en condiciones para niños y niñas o en los residenciales donde viven las personas adultas mayores, ¿no? Entonces sí. Hay toda una sensibilidad muy fina y, por ejemplo, la noche del martes que hubo unas 3 o 4 horas permanentes de precipitación en Montevideo, había una suerte de alegría y de tranquilidad compartida de la gente, ¿no? De volver a escuchar el sonido de la lluvia, ¿no? Fue realmente algo emotivo, compartido y también motivo de conversación. Hay una gran preocupación y también hay una cierta perplejidad ante esta actitud displicente del gobierno con respecto a un tema tan grave, ¿no? Carlos, muchísimas gracias y ojalá pronto venga por Río Cuarto a tomarse la rica agua que tenemos. Nos contaban en la radio que incluso las empresas constructoras no están pudiendo elaborar el cemento porque el agua no se lo permite. Exacto, emitieron un comunicado de que no están logrando cuajar el hormigón por el tema de la cantidad de sodio del agua. O sea, y hay algunas industrias, por ejemplo, algunas plantas frigoríficas que han comenzado a cerrar porque no pueden operar. Los sistemas de calderas no están funcionando con el agua con este nivel de sodio. Es un tema realmente dramático. Tendremos oportunidad de conversar por ahí entonces en la semana del 15 de noviembre cuando estemos con la gente de la Facultad de Económicas ahí por Río Cuarto. Es un placer, Carlos. Gracias, Mónica. La verdad que cada vez que la escucho me agarramos una conciencia adicional. Después me olvido y le empiezo también a derrochar, pero es interesante también conocer en profundidad, porque conociendo las dificultades que tenemos para obtener el agua, el recurso y lo que está sucediendo en todo el mundo, tal vez empecemos a valorar esta especie de situación de élite que tenemos en Río Cuarto, sí, ¿no? Acá, 40 kilómetros de acá ya no es lo mismo. Sí, y quiero decir 2 palabras. Es que nosotros estamos rodeados de una agricultura absolutamente amenazante. A nosotros nos empiezan a contaminar las zonas urbanas, todo el entorno agrícola, con fertilizantes y con plaguicidas. Bueno, quedó muchísimo, la seguimos mañana en la radio, ¿le parece? Bueno, dale. Gracias, Carlos, muy amable. Gracias a ustedes. Gracias, Carlos. A ustedes también por estar ahí. Mañana cerramos la semana. Así son las cosas.